Se llama río a una corriente continua de agua. Cuando los ríos vierten sus aguas en el mar, se llaman principales, y cuando lo hacen en otro río, se llaman afluentes. En España hay muchos ríos principales, pero los más importantes son 6: el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y el Ebro. El Tajo nace en la Sierra de Albarracín, provincia de Teruel, pasa por Toledo y desemboca en Lisboa. Sus principales afluentes son el Jarama y el Alberche. A pesar de su cauce profundo, riega fértiles vegas y magníficas huertas de Aranjuez y Talavera. Así definía nuestro río la Enciclopedia Álvarez en aquellos años 60 y 70. Pero el Tajo es mucho más. Hermosas y hermosos, bienvenidos a un nuevo paseo consciente. Para empezar, diremos que realmente nace con un hilo de agua que brota en los montes universales de la Sierra de Albarracín y desemboca en Lisboa tras un recorrido de más de 1000 kilómetros. Se trata, por tanto, del río más largo de la península ibérica. Ese hilo desciende hacia la zona del monumento que pretende ser un homenaje a las 3 provincias en las que se forja: Teruel, Cuenca y Guadalajara. Y allí se junta con el agua de muchas otras fuentecillas. A lo largo de su recorrido se aprecian varias presas y embalses, entre ellos los famosos Entrepeñas y Buendía. Pero vayamos al principio, cuando el Tajo era un río joven, fuerte y vigoroso, que en primavera sumaba el agua de las lluvias con los deshielos, provocando repetidas crecidas y desbordamientos del cauce. El légamo depositado enriquecía las tierras, las hacía más fértiles. A consecuencia de las abundantes lluvias, muchos ríos españoles se han desbordado. La crecida del Tajo ofrece un aspecto impresionante en los alrededores de Aranjuez. Algunos trozos de la carretera de Andalucía quedan cubiertos por las aguas. Los jardines y la mayoría de las huertas están inundados. La corriente cobra una fuerza y un ímpetu peligrosos y amenazadores. El Tajo alcanzó en determinados lugares 4 metros sobre su nivel normal. La cámara cinematográfica recoge algunos aspectos de esta riada. El panorama fluvial se transforma y hay momentos en los que el río se disfraza de mar y las orillas ribereñas fingen playas sacudidas por el oleaje. El real sitio de Aranjuez, meta placentera en el buen tiempo de pacíficas excursiones domingueras, muestra ahora un aire totalmente distinto a causa de la inundación. Los agricultores se lamentan poder realizar las labores preparatorias de la siembra de primavera, pero en general prefieren los excesos del agua a la implacable sequía de los años anteriores. Su entorno natural atrajo a pobladores desde hace más de 500.000 años y mucho más recientemente enamoró a los maestres de la Orden de Santiago que establecieron aquí el primer palacio. Desde entonces, las sucesivas poblaciones han vivido en contacto directo con el río. Podemos asegurar que Aranjuez y todos nosotros estamos aquí gracias a él. La idea de que fuera navegable hasta Lisboa se ha repetido a lo largo del tiempo. Es conocido el proyecto del ingeniero militar italiano Antonelli, que lo presentó en 1580 a Felipe II. Hacer navegable el Tajo desde Lisboa hasta Aranjuez y desde allí por el Jarama y Manzanares hasta la capital. El rey lo apoyó con entusiasmo. Era una gran oportunidad para llevar directamente el oro y las riquezas procedentes de América a Madrid y sacar los productos agrícolas que producía Castilla. Pero en 1588 el río era navegable solo en parte.
Las dificultades hicieron abandonar poco a poco las esclusas y los planes iniciales quedaron en nada. De aquella idea no ha llegado hasta nosotros ningún plano o documentación, pero sabemos que fue una gran inversión que no obtuvo los frutos deseados. Con Felipe IV se intentó de nuevo en 1645 e igualmente la idea se volvió a retomar en el siglo XVIII, aunque una vez más se quedó en el mero planteamiento. Bien, con el paso del tiempo, el río ha sido escenario de fiestas deslumbrantes, principalmente con Fernando VI y Farinelli, el mejor cantante de la época, que además de calmar la melancolía del rey, tenía tiempo de colaborar en el diseño de la ciudad y crear la flota del Tajo. Pero, además de servir como diversión, el río era productivo. Sus aguas procuraban peces a los ribereños y la fuerza de las mismas transportaba los troncos guiados por los gancheros y movía sierras o molinos. Por otro lado, más recientemente fue lugar de encuentro para bañistas. Sitios conocidos como El Castillo, El Rancho Grande, El Cortao, La Rotura, Salivilla, El Embocador, etc., eran los preferidos de paisanos y forasteros para darse un chapuzón en los cálidos días de verano. Entonces el río llevaba abundante agua y tenía peligrosas corrientes que a veces se llevaban la vida de algún osado forastero. Para intentar que esto no sucediera, Antonio el Mangas siempre estaba dispuesto. A lo largo de su dilatada carrera como socorrista, llegó a salvar más de 200 personas en la Pavera. Las Calabazas, el Mango, la Pepa, la Pavera, Salivilla, el Rancho, Ramoné, el Rebollo, el Boina, la Colmena, el Infante, la Rotura, el Molino, el Frenazo, Isaac. Son algunos de los gangos que se encontraban en torno al río. En ellos era costumbre comer y cenar al fresco, llevando la comida hecha en casa a cambio de pedir la bebida en el establecimiento. El más antiguo data de 1886 y, aunque llegaron a existir más de 40, apenas queda media docena de supervivientes. Su Excelencia el Jefe del Estado Español, acompañado del príncipe Abdulilá, regente del Irak, visita el pantano de Entrepeñas en la provincia de Guadalajara. La altura de presa del pantano es de 80 metros y la longitud del embalse de 51 kilómetros. A continuación, el generalísimo, el regente y el séquito se trasladan al pantano de Buendía, situado a 12 kilómetros del anterior, con el que se une por un túnel de 3 kilómetros y medio. Los dos pantanos reunidos constituirán dentro de un año el mayor de Europa. Hoy, en el siglo XXI, el río es una caricatura de lo que fue. Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, junto al trasvase Tajo Segura, tienen buena culpa de ello. Además, ha cambiado el clima. Ya no llueve como antes. Las consecuencias son muy serias. Desde la creación de los pantanos se regula el caudal. Hace décadas desaparecieron aquellas riadas que enriquecían la fértil vega y la sequía junto al trasvase hacen que poco a poco desaparezca el río y la huerta. El Tajo ha bajado más de 3 metros su nivel freático. Se pierde vegetación por momentos. Han desaparecido los lugares de baño y los merenderos. El río se muere y el ciudadano le da la espalda cuando más ayuda necesita. De modo que antes de despedirnos, hagamos una reflexión. Si Aranjuez le debe su existencia a aquel río caudaloso y vivo, ¿qué será de Aranjuez si desaparece? ¿Qué será de todos nosotros? ¿Lo haremos con él? Queremos un Tajo vivo. Muchísimas gracias y hasta pronto.